Los estándares antiguos a menudo carecen de una estructura de datos global, general para todo el mundo, lo que significa o lo que dificulta la interoperabilidad, la comunicación entre diferentes entidades financieras, ¿no? Esto a nosotros, yo que sé, a la persona normal y corriente de a pie, no nos interesa, no nos afecta, no nos preocupa tanto directamente, pero a las entidades financieras, bancos y demás, pues lógicamente sí. Entonces, al final, ahí recae todo y es importante ir actualizando la forma en la que se comunican los bancos. Porque si tú tienes los ahorros de tu vida en un banco, que a día de hoy creo que poca gente, y el banco tiene fallos a la hora de comunicarse con otra entidad, van a haber bastantes problemas, ¿no? Entonces, poca interoperabilidad con el estándar SWIFT. Otro de los puntos negativos es la limitación en la capacidad de datos. A la hora de enviar información fiscal o información bancaria, información financiera general, con el método SWIFT había o hay ciertos límites de información que puedes mandar. Vamos a poner un ejemplo sencillo para que todo el mundo lo entienda. Fíjate, puedes enviar solamente el saldo de la bancaria y el nombre de la persona que corresponde. Ya está. El resto de datos de dónde viene ese dinero, cómo se ha ganado y demás, pues no se podía añadir o llevaría más tiempo añadirlo, ¿no? Otro de los puntos negativos, dificultad para adaptarse a los cambios regulatorios y locales. Entonces, ¿qué sucede aquí? Pues que básicamente cada país va poniendo sus reglas, ¿no? Y esas reglas o esas leyes son cambiantes conforme va pasando el tiempo. Entonces, es posible que una entidad financiera esté utilizando un estándar que sigue ciertas reglas y que luego el gobierno cambie las leyes del país y que algunas de esas reglas ya no sean compatibles. Entonces, si utilizaban el método SWIFT, les dificultaría mucho lo que es adaptar esa forma de comunicación a las nuevas leyes del país, ¿no? Entonces, pues nuevamente otro punto negativo para el estándar SWIFT es el procesamiento manual. Muy importante esto y yo creo que es básicamente el talón de Aquiles del por qué las transacciones bancarias antiguamente eran tan lentas y tan costosas, y es que básicamente en la mayoría de los casos se tenían que aceptar de forma manual. Ejemplo sencillo, una persona de España envía dinero, una transferencia bancaria a un banco japonés y cuando llega el dinero son las 2 de la mañana en Japón. Entonces, a esa hora como tal, no se ha procesado todavía el ingreso del dinero, aunque ya haya salido del banco español, porque, digamos, el director del banco japonés pues, no se ha sentado, no ha empezado a trabajar ese día, pues son las 2 de la mañana y no ha aceptado esa transacción, ¿no? Entonces, el procesamiento manual es otro de los puntos negativos que tiene el método SWIFT. ¿Por qué no se podía automatizar todos estos procesos? Porque, como hemos dicho, hay diferentes estándares. El SWIFT e incluso cada entidad puede crear el suyo propio. Entonces, no puedes automatizar un proceso de los cuales no sabes si los datos que te van a pedir son los correctos o te va a faltar información, ¿no? Y por último, el último punto negativo que vamos a ver del SWIFT es la falta de transparencia, ¿cómo no? La falta de visibilidad en tiempo real. Si tú envías la transacción, no sabes si ha llegado todavía hasta que termina ya de llegar, varias horas o incluso días después, no sabes si ha habido algún fallo entre medias y demás. Entonces, todo eso no se puede hacer con los estándares antiguos. Los puntos positivos del ISO 20022, que como ya hemos dicho, no es más que un estándar de mensajería financiera, es una especie de WhatsApp para bancos, bueno, no literalmente eso, pero para que os lo imaginéis, ¿no? Los puntos positivos son básicamente los puntos negativos del SWIFT, pero mejorados, ¿no? Entonces, el primero, lógicamente, una estandarización mejorada. Con la ISO, la ISO ofrece una estructura de datos estandarizada, global, común para todo el mundo, ¿no? Para todas las entidades. Entonces, esto facilita la interoperabilidad. Un banco español, un banco colombiano, un banco del país que sea, se podrá comunicar de forma más sencilla, será más interoperable con otras entidades extranjeras. Mayor rapidez, menos comisión, etcétera, ya sabéis. Otro de los puntos positivos, lógicamente, es mayor capacidad de datos. Como hemos dicho antes, a lo mejor en el SWIFT solamente se podían enviar dos datos o dos tipos de información, la cuenta bancaria y el BIC, ¿ok? Ahora con el ISO 20022, aparte de mandar el saldo de la cuenta bancaria
y a quién pertenece, puedes añadir más información. Me lo invento, por ejemplo, de dónde proceden los ingresos, por si estás haciendo una transferencia bancaria a un país y ingresos se han generado con una actividad que en el país en el que se ha generado es legal, pero en el otro no. Entonces, eso es un ejemplo rápido, ¿vale? Pero básicamente con el estándar ISO 20022 se podrá enviar mayor cantidad de datos que con el SWIFT y los estándares antiguos. También tiene más flexibilidad de personalización, al ser nuevamente un estándar de mensajería financiera. No le influye, digamos, tanto, no le afecta tan directamente esos nuevos cambios de leyes en diferentes países o localizaciones, ¿no? E incluso si les afectase, el ISO es más personalizable. Entonces, no hay tanto problema a la hora de cambiar o modificar esa estructura si hay algún cambio de leyes, como pasa con el método SWIFT, con el estándar SWIFT. Otro de los puntos positivos, y yo creo que de los mejores, es la automatización. Claro, como el ISO lo que hace es poner una serie de reglas base comunes para todas las entidades a nivel global, es mucho más sencillo automatizar los procesos. Ya no necesitas que el director del banco, 8 horas después de que tú hayas enviado la transferencia, vaya y verifique de forma manual esa transferencia, ¿no? Se puede hacer de forma automática porque ya todas las entidades que sean ISO 20022, que se espera que sean todas, lógicamente, serán más interoperables y todos los datos que se envíen desde una entidad a otra, ya de base, van a ser, ¿cómo decirlo? Van a seguir el mismo estándar, ¿no? Entonces se podrán automatizar esos procesos. Lo que se traduce básicamente en transferencias instantáneas o casi, y a comisiones muy bajas, incluso si son transferencias bancarias. Y el último punto positivo que vamos a ver es la mejora de la transparencia, ¿vale? La ISO 20022 en teoría proporciona un mayor nivel de transparencia. ¿Por qué? Porque nuevamente, por los mismos motivos, como todas las entidades seguirían el mismo estándar, podrías comprobar en tiempo real cómo va tu transferencia, si ha habido algún fallo, si no, si ha llegado al instante y demás. Entonces, en resumen, antes de la ISO 20022, las transacciones eran lentas, eran caras, porque cada entidad utilizaba un idioma, unas reglas, unas leyes diferentes, ¿no? En el momento de comunicarse tenían límite de información que se podía mandar entre sí y programas diferentes en general, ¿no? Entonces, con unas reglas diferentes prácticamente en cada país, se dificultaba mucho lo que es la transferencia de información financiera. La ISO arregla eso, ¿no? Entonces, ese es el problema que arregla la ISO 20022 y por eso es importante o es necesaria esa actualización. Hola, soy Will, formador en Culta. Si te ha gustado este vídeo y quieres ver más contenido de valor como este, puedes acceder a nuestra plataforma de manera gratuita por 7 días, donde podrás aprender sobre criptomonedas, NFTs, DeFi, programación con Solidity y fiscalidad, pero también mucho más. También podrás conseguir más vídeos en nuestro canal de YouTube si te suscribes.